No ha iniciado ni siquiera el periodo estival, el periodo de mercado de fichajes natural, y ya estamos con rumores diarios. Ayer os contábamos el tema de Kvaratskhelia, información del compañero Shea Lugasi y también de la prensa georgiana. Importante, noticia muy importante, que se corrobora hoy, y luego en las noticias ampliaremos un poco más. Pero la noticia de esta mañana es la que daba el compi Gerard Romero sobre o Carlos Monfort, no sé quién ha sido de los dos ahora, una reunión de los representantes de Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern de Múnich, que termina contrato en 2025 y que de momento parece lejos de renovar. Un lateral que claramente está en la agenda del Real Madrid, lo ha confesado su representante en múltiples ocasiones, pero que al parecer también se ha reunido en las últimas horas con Deco, con el Barça. ¿Sabéis lo que me huele a mí a esto después de hablar con fuentes del club? A lo mismo que pasó con Álava y a lo mismo que pasó con Rudiger. Espero que no sea así, espero equivocarme, porque no me gustaría otra vez que el Barça le hiciese el juego a los representantes para subir precios, salarios e historias. Me gustaría que no fuese así. Os lo cuento. ¡Barça! ¡Barça! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos como siempre a Más que Pelotas. Alphonso Davies es uno de los laterales izquierdos con más proyección del mundo, 23 años, canadiense. Estuvo cerca de fichar en su día por el Barça, pero ya es famosísima la frase de Josep María Bartomeu cuando le enseñaron el informe de este chico, que apuntaba unas maneras terribles, y el propio Bartomeu dijo, debería ser un eslogan esto: no conozco a ningún jugador canadiense que juegue bien al fútbol. Y el resto es historia. Bueno, pues Alphonso Davies se ha convertido, como os digo, en uno de los laterales zurdos más potentes del mercado. Termina contrato el 30 de junio de 2025 y el interés del Bayern por renovarle y el interés del Real Madrid por ficharle es algo notorio. Es decir, el próximo verano estará en un año en el que quedará libre y podrá negociar con quien le dé la gana o venderlo por un precio asequible, porque estamos hablando de que si no renueva te queda un año para poder sacar pasta. En este contexto, en Gigantes, Carlos Monfort, en este caso, ha publicado que Alphonso Davies, el representante de Alphonso Davies, mejor dicho, se ha reunido en Madrid con representantes del Real Madrid, pero que posteriormente de esa reunión viajó a Barcelona para reunirse con Deco. Director deportivo del Barça. Esto entra en un paradigma bastante extraño, ¿o no? La rumorología en torno a Valde no ha hecho más que alimentar que el mal año que está sufriendo el canterano, pues en la cabeza de algunos pueda ser una venta clara. En la cabeza de otros muchos es intocable y, como os hemos comentado aquí siempre, el Barça busca reforzar ese lateral izquierdo, pero sin gasto de ningún tipo. Alex Valle, que está cedido en el Levante, que lo está haciendo realmente bien, podría ser una opción, pero nada más lejos de quitarle la titularidad a Alejandro Valde. Lo que sí que es cierto que es muy llamativo que haya una reunión con el Barça posicionándose claramente o interesándose claramente por el futuro de Alphonso Davies. Hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer en Más que Pelotas, sabiendo la noticia que adelantaba Carlos Monfort en Gigantes. Hemos hablado con el club y en el club nos dicen que no pueden ni confirmar ni desmentir esto, o sea que, ya os lo digo yo, la reunión ha existido. Si te dicen eso es que ha existido. Pero además nos aseguran que el Barça no está buscando, como os digo, un desembolso grande en el lateral izquierdo. También nos dicen que el Barça debe estar pendiente de todas las operaciones interesantes que puedan existir en el mercado y que se han reunido con otros muchos más representantes en otras ocasiones, y que eso no quiere decir que vayan a fichar al futbolista. Esta es la versión del club. Y además añaden que la confianza en Alejandro Valde es total y absoluta y que nadie tiene en su mente que se pueda marchar. Ahí es cuando entro yo ya con la información, repito, que daban en Gigantes los compañeros y la información que me dan a mí desde el Barça, me da para pensar y decir, no seremos capaces de volver a hacer el tonto como en su día hicimos con Rudiger y Álava. Con Rudiger inclusive filtrándose una imagen, una fotografía de una reunión.
O sea, el representante de Rüdiger comiendo con Mateo Alemany y Jordi Cruyff. Me da que pensar mal en todos los aspectos. Me quiero creer al Barça, no estamos buscando a nadie, y Valde es el lateral izquierdo del futuro. Pero me cuesta entender entonces la reunión. Por más que el Barça quiera estar al tanto, te puedes llamar. Te puedes llamar, oye, Alfonso, ¿cómo lo tiene? Va a ir al Madrid, ¿no? Y no haces el ridículo. Filtrar la reunión, que, a ver, esto es muy sencillo. Esto lo filtra siempre el entorno del jugador, el entorno del representante. Al Barça, en este caso, parece ser no le interesaba que saliese. Puede tener solamente, mejor dicho, dos motivos. Que el Barça nos esté engañando y sí quieran fichar a Alfonso Davies, cosa que dudo mucho. Además, renovaron a Valde hace poco, hasta el 2028. Y la otra vertiente es que estemos haciendo el tonto y le hagamos el juego al representante otra vez más para que cobre más del Madrid y decir, oye, mira, se han reunido con el Madrid, se han reunido con el Barça, bueno, vamos a poner más pasta, Florentino. Como ya nos pasó con Rüdiger. Luego Rüdiger se presenta allí en Madrid, en la presentación, se ríe del Barça, dice que nunca pensó en venir al Barça y quedamos siempre como un calcetín usado. Y a mí esta vertiente, si fuese real, me empezaría a cansar un poco. O sea, creo que el Barça debe dejar de ser el equipo con el que jueguen los representantes a subir el precio, ¿no? O sea, si tú quieres reunirte con el director deportivo del Barça para ofrecer un futbolista, porque según el Barça no quiere un lateral izquierdo, ya más, ¿no? Y si el Barça tiene que asegurarse, Deco tiene que asegurarse que no es para hacer el juego. Oye, ¿qué? No, cuéntamelo por aquí y si nos reunimos es para algo más serio. Repito, si no, no entiendo la reunión. La información que nos dan del Barça es clara y tajante. Valde no está en venta, es el lateral del futuro y no buscamos un desembolso grande en esa posición. Ni confirman ni desmienten esta reunión, por tanto se han reunido, pero también dicen, bueno, si nos hubiéramos reunido, también nos hemos reunido con muchos representantes y no tiene por qué ser que vayamos a fichar al futbolista. Yo repito, espero no estar haciéndole el jueguecito al representante para que el Madrid pague más, luego Alfonso Davies se vaya allí, ponga la camiseta del Madrid y diga, sí, mi representante se reunió con el Madrid, con el Barça, pero yo siempre, porque ya está bien de que se rían de nosotros. Repito, Álava y Rüdiger inclusive filtrando imágenes, que eso fue un ridículo histórico. Un ridículo histórico. Luego estamos contentos aquí con lo que tenemos, Koundé, Araujo, Christensen, pero es ridículo que te hagan una foto ahí, que no sé qué, y luego vaya el representante y diga claramente en una entrevista, bueno, es un juego que tenemos que hacer para las ofertas, para aumentar el salario y tal. Me parece de chiste. No sé qué versión os creéis vosotros. La del Barça, no sé. Aquí abajo, como siempre, os voy a estar leyendo y no sé qué pensáis. Si os molestaría, como a mí en este caso, que fuese nuevamente hacer el juego a un representante, en este caso, error de Deco, ¿no? Bajo mi punto de vista. O si no creéis al Barça y creéis que ojo con Valde. Lo que os digo, aquí abajo os leo, fuerte like, suscribíos y venga, hasta la próxima, chao.